Es un placer tenerlo aquí en piso al querido doctor Mariano Hoffman, querido abogado previsional. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, estás en el lugar del saber, de la exposición del saber. A ver, nosotros queremos saber, Mariano, ¿qué va a pasar con los jubilados de la provincia? Hay mucho ruido, ¿no? A ver, es algo que se viene... Es un tema que charlamos el otro día acá en tu programa, que es el que sigue preocupando y todavía no tiene resolución final, que es la ley de emergencia. Sí, la señor. ley de emergencia previsional de la provincia, la 10.806, que establece, particularmente el conflicto se plantea respecto a los artículos 4, 5 y 6, que establecen el 4 y el 5 el incremento de las alícuotas de los aportes personales, o sea, lo que aporta cada empleado público y policía para su jubilación, y el artículo 6, que es el que establece una quita a la jubilación, o lo que se ha dado en llamar de parte del gobierno como aporte solidario extraordinario, que en realidad no es más que una quita en las jubilaciones. Ha habido varios pronunciamientos judiciales, pero todavía no tenemos una resolución definitiva que nosotros podamos decir, mirá, el criterio del Superior Tribunal de Justicia al respecto es este. Es cierto que ha habido dos fallos a favor de la constitucionalidad de la ley de emergencia por parte del Superior Tribunal. Uno el caso Rombolá y otro el caso Espeleta. El primero dictado con el voto concurrente de 3 vocales de los 9 del Superior Tribunal, o sea que no se puede decir que estemos hablando de una mayoría. Y el otro fallo, dictado por un tribunal ad hoc, o sea, conformado por abogados de la matrícula, que fallaron 3 a favor de la ley de emergencia y 2 en contra, y fallaron jueces ad hoc porque se trataba precisamente de una acción de amparo presentada por jueces jubilados y por lo tanto no podían fallarlo jueces en actividad. Pero a su vez tenemos 2 medidas cautelares en este momento que están vigentes, una que beneficia a los jubilados, que fue la dictada por el doctor Moya, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 9 de Paraná, a partir de una presentación hecha por los sindicatos AMET, UDA y ACMER, donde este juez dispuso que quedaba suspendida la aplicación de la ley de emergencia hasta que se dictara una sentencia definitiva en esa acción de inconstitucionalidad, es decir que mientras tramite ese pleito, los jubilados pertenecientes a estos sectores que representan estos gremios, es decir, Administración Pública Central y el sector docente, no iban a sufrir los jubilados el descuento de la ley de emergencia. Esta medida cautelar recibió un espaldarazo de parte del Superior Tribunal la semana pasada al rechazar lo que se llamó un per saltum o un pedido de abocamiento que interpuso el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Rodríguez Signes, pidiendo que el Superior Tribunal asuma la competencia de esta causa y dicte una sentencia definitiva al respecto. Fue rechazado, así que la cautelar sigue vigente. Y respecto de los trabajadores en actividad, también una acción gremial presentada por estos mismos gremios en trámite en el Juzgado Civil y Comercial número 4, que hizo lugar a una medida cautelar parcial a favor de los activos en lo que respecta a los que perciben sueldos inferiores a los 100.000 pesos. O sea, los que perciben sueldos inferiores a los 100.000 pesos a partir de esta medida cautelar no sufren el incremento en sus aportes personales que establecía la ley de emergencia y que elevaba del 16% que aportan actualmente, en algunos casos hasta el 22% del sueldo. Es decir que la cuestión continúa debatida, tenemos estas 2 medidas cautelar que benefician a activos y jubilados, y tenemos algunos precedentes del Superior Tribunal a favor de la constitucionalidad, pero que no implican una cosa juzgada porque fueron dictadas en el marco de acciones de amparo y por lo tanto, al ser dentro de ese proceso heroico extraordinario, no puede decirse que haya una cosa juzgada al respecto, sino que lo que se expidió es la improcedencia de la vía, es decir, lo que se dice es que la cuestión es demasiado compleja como para debatirla en un proceso de amparo que es muy corto, es muy breve, es muy rápido y hay muy poca prueba para producir y merece un debate mucho más profundo y mucho más amplio. Así que la cuestión continúa, obviamente, mientras tanto, aquellos trabajadores en actividad y jubilados que están beneficiados por estas medidas cautelares no van a sufrir las contingencias de la ley de emergencia. Mariano, te hago una pregunta, porque mucho se viene debatiendo justamente para algo de fondo, y es qué va a pasar con la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, ¿no? En donde el debate es justamente los gremios no quieren saber nada, pero todo el mundo ya te dice que si esto sigue así,
o se termina de quebrar la caja, o termina de trasladarse, o se la entrega a la nación, o algo va a pasar. Lo que se sabe que no puede pasar es que no se hable acerca de este tema, que mes a mes produce pérdidas realmente muy importantes. Y en los últimos tiempos, obviamente, no solamente tiene que ver con la funcionalidad, sino así también algunas averiguaciones e investigaciones de gente que estaba cobrando, ¿no?, que había fallecido hacía 10 años, 20, 25. Sí. Pero amén de eso, es como que es un tema tabú. La caja de jubilaciones, de eso no se habla, pero el 82%, el tema de quienes se jubilan, los montos de quienes se jubilan, las jubilaciones de privilegio, el tema de la edad, el tema de la normalización de la caja es algo que suena y muy fuerte en los últimos días. Sí. Sí, el tema se encuadra dentro de lo que es el problema del déficit del sistema previsional entrerriano. La caja de la provincia de Entre Ríos, como todas las cajas provinciales que tienen la edad aproximada que tiene la caja nuestra, tienen un problema deficitario serio, un problema que es un déficit estructural que se arrastra hace muchos años y que obviamente al incrementarse el universo de pasivos y mantenerse estable el número de trabajadores que aportan, el déficit incide cada vez más. Este es el problema de fondo que hay que solucionar y las opciones que se plantean sobre la mesa son varias. Obviamente una apunta a modificar la ley, la 8732, y establecer, por ejemplo, lo que podría ser un incremento de la edad o, por ejemplo, una disminución de la tasa de sustitución, o sea, lo que normalmente se llama el 82% móvil. Lo que vos mencionás de la posibilidad de trasladar la caja a la nación es la más inverosímil que aparece en el horizonte, porque para eso habría que reformar la Constitución. O sea, la Constitución provincial del año 2008 garantizó el sistema previsional provincial para los agentes civiles del Estado provincial. Así que eso en principio quedaría descartado, es lo más complicado, es lo más complejo. Sí debería eventualmente solucionarse el problema del déficit a partir de lo que se ha dejado trascender, porque no es que se ha dado a conocer un proyecto de ley concreto, que sería la intención del gobierno de incorporar alguna modificación en lo que respecta a la modificación de algunos regímenes especiales que hoy se jubilan a una edad muy corta, a una edad relativamente joven, y por lo tanto la caja en esos beneficios asume el pago de prestaciones durante muchísimo tiempo, y es lo que de alguna manera se menciona como generadores del déficit. Hay otras cosas obviamente que ver de manera anticipada, como vos mencionabas, las deficiencias administrativas, cuando no delitos penales, que implican, por ejemplo, percepciones indebidas de haberes, ¿no? Sí, es tremendo eso. Hay beneficios no contributivos a cargo de la caja provincial, o sea, los trabajadores activos aportan para sus propias jubilaciones, pero también aportan para beneficios no contributivos. No digo que no deban mantenerse esos beneficios, pero tal vez deban financiarse con otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, pensiones al mérito artístico o veteranos de guerra. Es decir, estamos hablando de beneficios que paga la caja con el aporte de los trabajadores para personas que no aportaron, que deben recibir un reconocimiento, ya sea por el servicio prestado a la nación o por los aportes hechos a la cultura, pero tal vez desde otras fuentes de financiamiento y no con el aporte de los trabajadores, ¿no? Mariano, y la última, se está hablando del bono de los jubilados nacionales, de un bono en el orden nacional para Navidad, y por el otro lado la famosa fórmula que quedó en stand-by a libre albedrío de la determinación del presidente que se aumente y que no en materia de jubilaciones, que la verdad los aumentos han sido escasos, ¿sí? y realmente no alcanzan para nada. Sí, los aumentos fueron pobrísimos. Con todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, muchas veces se ha hecho un aprovechamiento de esa situación de excepcionalidad para introducir recortes o quitas o reducciones de beneficios que de otra manera no se podrían haber hecho si no eran la emergencia. Pero esto es eventualmente extraordinario y provisorio, debe empalmarse con una nueva ley de movilidad para jubilados y pensionados nacionales. Lo que se menciona de alguna manera es que podría volverse a la fórmula que estuvo vigente. ¿Y entonces? Desde el año 2008 hasta el año 2016, cuando fue modificada por el gobierno de Macri, donde lo que se tomaba en cuenta eran dos elementos, dos factores. En primer lugar, la mitad del aumento estaba determinado por la evolución salarial y la otra mitad estaba determinada por el incremento de la recaudación de los impuestos que van dirigidos al pago de las contribuciones, ¿no? Esa era la fórmula
que de alguna manera durante el periodo que estuvo vigente permitió que las jubilaciones mantuvieran la evolución de la inflación y la evolución del poder adquisitivo de los salarios. Lo que pasa es que partíamos de un punto de partida, valga la redundancia, muy bajo, que eran jubilaciones de hambre. Entonces, si hubo una jubilación de hambre, le aplicas un aumento, así sea del 50%, el jubilado no va a salir de la línea de pobreza, ¿no? Seguro. Entonces, en la medida que no haya una recomposición fuerte del haber actual y sobre eso se aplique una fórmula equitativa, el problema no se va a solucionar y los jubilados van a estar por debajo de la línea de pobreza. Gracias, Doc, querido. ¿Dónde lo favor. encuentro? Porque lo veo que está en Santa Fe, acá va, viene, patea el córner, va al interior de la provincia. No sabemos ni cuándo está, dónde está. Dígame, bueno, ¿dónde lo hay? Acá en Paraná me encuentran en el edificio del Octógono, en Santa Fe 322, octavo B. Pueden llamar al 432-215 y pedir un turno. En Santa Fe, el estudio está en San Jerónimo 3194, oficina 6, y el teléfono de Santa Fe es 420-190. ¿En Miami? Todavía no. Vamos todavía. Tenemos un tema ahí de homologación del título, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Gracias, Mariano, un cariño grande. Señores,